Hola, mi nombre es Fernando Acevedo y este es un trabajo académico para la asignatura de Diseño Gráfico 1 sobre el origen del diseño. Primero definamos diseño. Etimológicamente deriva el término italiano disegno, que significa lo porvenir. Entendamos lo porvenir como un proceso previo, algo que no está realizado, cuya finalidad es lo hecho. Esto último, lo hecho, se entiende como un producto final, una obra terminada. Scott lo define como un proceso de creación y elaboración por medio del cual el diseñador traduce un propósito a una forma. En este proceso de creación mental, de imaginar y proyectar, el diseñador identifica el problema para darle una solución. Antes de entender su origen, debemos considerar la estrecha relación que existe entre el diseño y el arte. Estos están profundamente entrelazados por principios como la creatividad, la expresión visual o la sensibilidad estética. Sin embargo, el arte es más libre, busca transmitir emociones, ideas o críticas, mientras que el diseño tiene una función más práctica y de resolución de problemas. Como el diseño gráfico es también un proceso creativo, no solo técnico, que se basa en la búsqueda de soluciones visuales, se apoya y toma inspiración del arte, utilizando elementos como el color, la forma y técnicas de composición artística para que las soluciones no solo sean funcionales, sino también atractivas. Entonces, no podemos hablar del origen del diseño sin hablar de la historia del arte, ya que para llegar a la definición actual de lo que conocemos hoy en día como diseño, han tenido que transcurrir miles de años de evolución. Para colocarnos en contexto, veamos una línea temporal de la historia del arte. De forma breve y generalizando tenemos la prehistoria, las primeras grandes civilizaciones como Egipto y la civilización minoica en la isla de Creta, en la época clásica con Grecia y Roma, en la Edad Media, que está compuesta por la extensión del arte cristiano y luego el románico y el gótico, el largo neoclasicismo, que comprende el Renacimiento, el barroco y el neoclasicismo como tal, que aunque estos tres periodos tienen diferencias significativas, algunos autores los agrupan por el hecho de que toman inspiración de la Grecia y Roma clásicas. Luego en el siglo XIX tenemos el romanticismo y el realismo, en el siglo XX el arte moderno, con numerosos movimientos artísticos como el impresionismo, el fubismo, el cubismo, el dadaísmo, entre muchos otros, y el arte postmoderno, hasta llegar a la actualidad en la que los ordenadores y la globalización y las inteligencias artificiales se mantienen desafiando los límites del arte. Luego de este panorama general vamos a profundizar en ciertas épocas. Primero, el arte en la prehistoria, que engloba las manifestaciones realizadas al inicio de la evolución cultural del ser humano, por sociedades que carecían de desarrollo técnico. Sin embargo, las pinturas rupestres ya plasmaban formas concretas de comunicación. Las más antiguas que se conocen se encuentran en la región franco-cantábrica de Europa Occidental. Hacia la última fase del Paleolítico, aproximadamente entre el año 35.000 a.C. y 8.500 a.C., corresponden manifestaciones artísticas con una voluntad técnica. Los pigmentos los obtenían de la tierra, minerales y elementos orgánicos, y como instrumento utilizaban sus propios dedos o pinceles rudimentarios, haciendo uso de técnicas como tamponado o plantillas, por ejemplo, una mano sobre la roca que permite reproducir su silueta. Mientras las figuras humanas son muy esquemáticas, las de animales sorprenden por el uso de recursos como el relieve o la gradación de tonos. Se cree que mayormente formaban parte de rituales, aunque también se demuestra un carácter narrativo, es decir, cuentan la vida de la tribu. Se puede observar una voluntad artística caracterizada por la abstracción y la simplificación de las figuras. Por ejemplo, en la cueva de la Palaciega se hicieron estudios que ponen en evidencia el uso de recursos tan elementales como el punto, la línea, la forma y la textura. Miles de años más tarde se desarrolla el arte griego, que junto con las manifestaciones artísticas del Imperio Romano de Occidente se clasifican como arte clásico. Este ocurre entre el siglo 8 a.C. hasta el siglo 5 después de Cristo. La arquitectura griega se caracteriza por su armonía y equilibrio, logrados a través de proporciones matemáticas precisas como la proporción áurea. Esto sentó las bases de herramientas de composición que más adelante en la historia sirvieron de inspiración para el arte en múltiples momentos. En el arte griego resulta clave la representación del ser humano. De hecho, este enfoque en las esculturas les hizo teorizar sobre el canon, un principio de las proporciones del cuerpo humano a través de medidas y orden, de modo que las partes estaban en relación con el todo. Del periodo geométrico griego destacan las piezas de cerámica que se pintaban con colores oscuros sobre el fondo claro de la arcilla, produciendo una bicromía, es decir, dos colores en contraste. Se usaban franjas y motivos geométricos, además de animales y figuras humanas bidimensionales muy estilizadas. Esta pintura cerámica del 600 a.C. de Aquiles matando a Pentesilea es un ejemplo claro de la pintura griega que siempre representaba historias de los héroes y los dioses, o sea que no representaban escenas de la vida cotidiana, sino escenas de carácter heroico. Siglos más tarde ocurre el Renacimiento. Este es un periodo cultural que se
empieza a desarrollar en Italia hacia el año 1400, alcanza su plenitud al comienzo del siglo XVI, al mismo tiempo que se difunde por el resto de Europa. Debe su nombre a que persigue el renacer de los ideales de la antigüedad clásica, es decir, Grecia y Roma, apoyándose en el deseo de alcanzar ese nivel artístico utilizando el orden, la claridad, el equilibrio y la armonía. Sin embargo, no es un ejercicio de repetición, más bien de reinterpretación. Este acercamiento a la antigüedad se hace a través del análisis racional y objetivo, y no tanto místico y visionario. Debido a esto nace la perspectiva cónica como forma de emular la visión natural. Se defiende la geometría y se fundamentan las proporciones y un riguroso ordenamiento compositivo de las imágenes. La pintura renacentista se caracteriza por la utilización de la luz homogénea y colores armoniosos, abandonando los decorativos innecesarios para ganar coherencia visual. En la escuela de Atenas de Rafael Sanzio, por ejemplo, se observa esta perspectiva realista y coherente, en que las figuras tienen el tamaño que le corresponde según la posición en la que están dentro de la composición, no como en el románico y el gótico anteriores, que el tamaño de las figuras dependía de su importancia. Durante el periodo histórico comprendido entre 1750 y 1815, la racionalidad y los modelos antiguos se unirían para dar lugar al arte neoclásico. Este periodo se caracteriza por la Ilustración, que alude al sistema de ideas difundido en Europa para aquella época, que otorga un gran valor al conocimiento derivado de la razón. Esto es clave porque va a fomentar el estudio razonado de la naturaleza y de las sociedades, y por tanto, en el arte aspira nuevamente a lo ordenado y lo lógico, en contraposición a lo inexplicable. Ya que se consideraba la antigüedad clásica como un modelo de perfección absoluta, el neoclasicismo es un estilo que busca imitar de manera exacta esa claridad y estructura. De hecho, neoclasicismo quiere decir nuevo clasicismo, siendo sus principios la preferencia por la geometría, el equilibrio, la representación de la historia antigua como modelo de virtud. El objetivo es volver a estas formas clásicas de una forma ortodoxa, académica y reglamentaria. Por ejemplo, Antonio Canova esculpió en mármol a Eros y Psique, que son dioses griegos, siguiendo los cánones de la escultura grecorromana. En el juramento de los Horacios de Jacques Louis David observamos un ejemplo muy claro de la composición gráfica. Hay una gran fuerza que sale de los hombres de la izquierda y que choca con las espadas de la figura central que le hace reclinarse hacia atrás. Toda esta fuerza necesita ser compensada con un gran contrafuerte, que son todas estas figuras femeninas de la derecha. Como las figuras de la izquierda son más altas y alargadas, todo el bloque de las figuras de la derecha tiene que ser mucho más bajo y ancho para poder compensarlo. En medio de este choque está la figura central, con una túnica roja, que de hecho no está puesta al azar, sino que destaca mucho por su color, de modo que atrae la atención del observador al centro del cuadro, donde todas las fuerzas están compensadas, poniéndole en evidencia el equilibrio de la composición. Luego de describir estos periodos, observemos que a lo largo de la historia los límites entre el arte y el diseño han sido difusos. Primeramente, si tomamos en cuenta que la producción de objetos por parte del ser humano son fruto de un pensamiento y un proceso de elaboración, se puede argumentar que, desde que el hombre acuña por primera vez en sus manos una piedra y logra crear algo, justo a partir de ese momento nace el diseño. Claro está, con una forma muy primitiva. El arte prehistórico sentó las bases para la exploración de la forma humana y la narración visual. La expresión artística fue desarrollándose a la par del intelecto humano, hasta que los antiguos griegos consideraron la belleza como un criterio para la valoración de las cosas, y razonaron que ésta era un ideal basado en principios, tales como el orden, la simetría, la regularidad y la proporción. Esto constituyó un modelo permanente sobre el que se ha reflexionado en distintos momentos de la historia, durante el Renacimiento y el Neoclasicismo, por ejemplo, cuando se retomaron estos principios y se perfeccionaron, convirtiéndolos en un símbolo de razonamiento, moralidad y progreso, que influye incluso en la época contemporánea. Sin embargo, hoy en día no solo es practicidad, comodidad y estética. Se busca que cada diseño cree emociones, sea amigable con el planeta, genere impacto social, cultural y hasta político, de manera positiva. El diseño debe ser trabajado con visión innovadora y pensamiento al futuro, con el objetivo de que cada vez tengamos una mejor calidad de vida. Muchas gracias.